Bien, lo prometido es deuda, por eso en esta ocasión vamos a estar teniendo una clase magistral con el pastor Matías Gambini acerca de lo que son las gracias ministeriales y de cómo fluyen y cómo operar en ellas. En este momento, como vos venís leyendo en el libro, en el material, lo primero es que venimos en la continuación de lo que fue el volumen anterior del libro Respondiendo al Llamado, en donde hablamos de que nosotros estamos en una posición de hijos en Cristo Jesús, por medio de Él que hemos recibido la adopción y hemos recibido el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, quien atestigua de que somos hijos de Dios. Pero ahora estamos viendo de que Dios con Cristo nos dio sus riquezas en gloria, y que juntamente en esas riquezas en gloria nos ha dado de sus gracias, como vemos en el libro de Efesios, para que nosotros podamos edificarnos en Él. Y justamente como les decía y veníamos hablando, en esta clase vamos a estar ampliando un poco más acerca de esto. Así que, Pastor Matías, queremos que vos nos puedas explicar y traer luz por medio de la enseñanza acerca de lo que son y cómo se clasifican estas gracias ministeriales. Bueno, Mati, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, la vara está un poco alta. Venimos con contenido de muy buen nivel, hablando de todo lo que la Escritura nos enseña respecto a lo que es la vida de la Iglesia y lo que significa responder el llamado de Dios. Y vamos a hacer lo posible para aportar algo más dentro de lo que entendemos de parte de Dios respecto a las gracias ministeriales o el funcionamiento de la Iglesia. Sí. Porque en definitiva Efesios capítulo 4 habla de dos realidades, una realidad espiritual que sustenta una realidad que será material a lo largo de la historia de la Iglesia, porque una cosa es lo que está constituido en el cielo, o una descripción es lo que está constituido en el cielo, y otra es la aplicación aquí en la tierra. Efesios capítulo 4 habla acerca de, o concentra, circunscribe un tema que es cómo a Dios le gusta hacer las cosas. Y nos confronta porque como buena regla que es la Escritura, que nos sirve para medirnos en nuestros pareceres o en nuestras ideas, nos confronta con que la idea de Dios respecto al desarrollo de la Iglesia y la idea que tenemos nosotros o que hemos heredado o que naturalmente como humanos solemos tener son bastante diferentes. La Iglesia, como bien nos han sabido enseñar, la Iglesia es perfecta, indudablemente, totalmente perfecta, pero está compuesta por personas imperfectas. Y ahí es donde vienen las dificultades, donde a veces vienen los roces, las diferencias, a veces diferencias de opinión, con brechas más amplias o más pequeñas. Pero este pasaje nos alienta en el sentido de que encontramos una forma de obrar de Dios que aparte se replica en todos los ámbitos. Y es que en Dios las cosas primero se constituyen y luego se desarrollan. Nosotros funcionamos normalmente al revés. Pensemos en un médico. Tenés que conseguir un buen médico por alguna cuestión, alguna situación, querés buscar al mejor. ¿A cuál vas a buscar? Vas a buscar al que esté más formado. ¿Sí? Se empieza haciendo nada, se empieza haciendo un aprendiz, y cuando uno cumple con ciertos requisitos, entonces te otorgan el título o te constituyen en eso para lo cual estudiaste o te preparaste. En otros ámbitos, en un ámbito laboral, se le llama pagar derecho de piso, ¿no? Recién entras y te va a tocar hacer el café, te va a tocar aguantarte el mandoneo de todos los demás, y te vas a ir formando una reputación hasta que terminas como confirmado en un lugar. Pero resulta que en Dios las cosas son al revés. Él primero constituye y después desarrolla. Desde el principio, porque en la creación se nos habla de que Él primero constituyó, es decir, dio nombre a las cosas, las formó con su palabra. Dijo, sea la luz, y la luz fue. Y después, después habla de la separación de las aguas, sea la tierra produzca hierba verde. Pero, ¿cuánto tarda una planta en crecer y en formarse? Exacto.
hablamos nosotros del ser humano y defendemos la vida desde el momento de su concepción. Sin embargo, ¿cuánto desarrollo le falta a ese cigoto hasta que llega a transformarse en un niño nacido? Y el niño nacido, ¿cuánto le falta para desarrollarse y llegar a ser un adulto que pueda cumplir con todas las funciones que puede desarrollar un adulto, ¿no? Otro ejemplo me parece que es el de que se usa mucho, que es el tema de padres. Uno recibe el título de padres, pero se va formando. Porque es algo natural. Todo lo que es natural viene de Dios. Exacto. Entonces, es la forma en que Dios hace las cosas. Y Dios nos constituye, en primer lugar, como sus hijos. Juan 1:12 deja bien en claro que a todos los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente, el ser hechos hijos de Dios es una obra de gracia de parte de Dios. No es algo que provenga de un mérito personal nuestro. No somos nosotros mismos desarrollando habilidades o cumpliendo objetivos o rindiendo exámenes para alcanzar el título de hijos de Dios, sino que en primer lugar somos constituidos como hijos de Dios para posteriormente desarrollarnos como ejemplos de Cristo o como desarrollos de lo que sería nuestro objetivo final, que es Cristo. Y de esto habla Efesios capítulo 4, cuando dice que es Dios mismo el que constituyó la unidad de la iglesia. ¿Sí? Él dice, si leemos Efesios capítulo 4, en el versículo 1 podemos leer, ¿no? Yo pues preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Iglesia funciona en la unidad del Espíritu. La Iglesia no tiene que trabajar para que haya unidad en el Espíritu, porque la unidad en el Espíritu es parte constitucional de la vida de la Iglesia, formada por los hijos de Dios que están unidos en Espíritu. Ahora lo que queda en nosotros es desarrollar esa unidad, guardarla, preservarla y desarrollarla. Y dentro de ese desarrollo, por supuesto, le pone mucho énfasis el apóstol Pablo cuando habla, y de hecho pone un ejemplo natural, habla del cuerpo, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza, en una vocación, en un Señor, en una fe, en un bautismo, en un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero, añade acá, la segunda característica que difiere enormemente de nuestra forma de pensar, que es, pero Él constituyó, ¿sí? Aquí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y acá está el pero, porque así como Dios primero constituye las cosas para que se desarrollen, también ese desarrollo lo otorga por medio de la diversidad. En el Espíritu hay unidad, pero solamente por medio de la diversidad. En cambio, los humanos solemos pensar en la unidad por medio de la uniformidad. Del pensar todos iguales bajo un mismo razonamiento. Ser iguales, exactamente iguales. Nos reunimos y nos congregamos, humanamente hablando, en base a afinidades que nos llevarían a tener unidad. Pero la Iglesia tiene una unidad completamente diferente, que siempre a lo largo de la historia desafió todos los estándares humanos. La Iglesia rompe con todo tipo de prejuicio racial, de sexo, económico, social, rompe con todo eso y nos involucra en una unidad que es diferente, que es algo que está en nosotros, pero por la gracia de Dios. Si algo caracteriza a la Iglesia es que está conformada por gente que sabe o debería saber que no merece nada de lo que tiene. Que todo es por gracia. Que todo es por gracia y que no estamos en posición de reclamar ninguna cosa. Exacto. Porque todo es por gracia. Hago un pequeño paréntesis con esto. Fíjate que Jesús dice, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Y escuchaba hace poquito una reflexión de un pastor que me pareció, es fuerte, es extrema, digamos, pero está buenísima.
Porque dice, Jesús hace esta referencia, porque si hablan mal de vos mintiendo, a todo eso que están diciendo de vos, sumale 1000 veces más, y esa es tu realidad. Porque somos 1000 veces merecedores del infierno, del castigo, de un montón de cosas. Pero como Cristo pagó el precio en la cruz, nosotros somos salvos. Y a partir de ahí no merecemos nada. Por eso Pablo empieza presentándose como esclavo de Cristo, siervo del Señor. No soy dueño de mí mismo, porque yo no merecía nada. Entonces, bajo ese criterio es mucho más fácil estar en la vida de la iglesia. Porque entonces entendemos cómo funciona la iglesia. Yo en la iglesia no puedo reclamar nada, no puedo reclamar un lugar, una posición, un respeto. Todo eso se da en un vínculo natural, porque por supuesto se honra al que merece honra, al que es digno de honra. Hay respeto y tolerancia, pero por eso habla de la paciencia, del amor, de la tolerancia, porque en realidad nosotros no merecemos estar en donde estamos, pero ahí estamos. Y en esa diversidad, en esa unidad que es en el Espíritu, porque estamos constituidos como hijos de Dios, se genera la diversidad. Y pone Pablo de ejemplo al cuerpo. ¿Qué más fácil de entender que nuestro cuerpo? La oreja no es ojo y no lo podrá reemplazar nunca. Si perdiste una oreja, la perdiste. Si perdiste un ojo, lo perdiste. No puedo me voy a sacar el dedo de acá y me lo pongo acá porque a ver si puedo ver. Sería un monstruo. Lo que cumple una función, cumple esa función y nada más. Y todos los miembros son necesarios entre sí. Entonces, extendiéndonos un poquito más en el tema, da claridad de que esta gracia de Dios que nos constituye como sus hijos y como parte de su cuerpo en unidad, ha distribuido los dones y las gracias en el cuerpo con una sola finalidad, y es que el cuerpo crezca uniformemente hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Hasta ser como Cristo, hasta que cada uno de esos que son llamados hijos de Dios tengan esa medida. Ese es el objetivo. No hay misiones secundarias, claro, como los videojuegos. No hay misiones secundarias, hay uno solo. Podríamos decir que, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, la voluntad de Dios es que seamos y se forme Cristo en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Podríamos ir por esta gracia que Cristo nos ha dado. Exactamente, ese es el objetivo y es el objetivo de toda la iglesia, porque a continuación va a mencionar las gracias ministeriales, ¿no? Él constituyó primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Desde el punto de vista humano vos pensás, estos son cargos jerárquicos. Desde el punto de vista de Dios son funciones dentro del cuerpo. Exacto. Nada más. Y Él provee a algunos darles ciertas funciones y a otros otras funciones para que de esta manera todos, los unos y los otros, alcancemos la misma medida y la misma estatura en Cristo. El que es profeta no es como Cristo por ser profeta. El que es profeta va a llegar a ser como Cristo por la capacidad que tenga de trabajar, de servir al cuerpo y de ser servido por el cuerpo de Cristo. Porque aparte, Cristo lo dejó siempre bien en claro. Dice, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, dice que tiene que ser el servidor de todos. Entonces, cuando esta gracia o esto comienza a operar en nosotros, siempre tiene una única función, servir. Siempre tiene una sola función, que es edificar. Yendo puntualmente a esto que vos decís, que decía, bueno, el que quiera ser el primero sea el mayor. Son dos desafíos que plantea Jesús allí. Que alguien con una mentalidad y objetivos carnales, es decir, de este mundo, no va a poder cumplir nunca, porque no es algo que se pueda maquillar, no se puede disfrazar con falsa humildad. El querer ser primero tiene que ver con querer ser primero en el reino de Dios, y el primero en el reino de Dios lo único que busca es agradar a Dios. Exacto. No le interesa otra cosa, entiende claramente su lugar, por lo tanto nunca buscará un lugar de primero, porque entiende esto, que delante de Dios no somos nada, inmerecedores de esta enorme gracia, y lo único que queremos es agradarle. Y el transformarse en servidor de todos te constituye en una pieza muy valiosa en el cuerpo de Cristo, porque a continuación Pablo menciona las coyunturas, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, dice, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, por las uniones, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El que sirve está dejando fluir, es parte de esa coyuntura que permite que haya más crecimiento. Por eso, el que quiera agradar a Dios, es decir, ser primero, el que quiera agradar a Dios, tendrá que constituirse en servidor de todos los demás, más allá de la posición, el lugar, en la gracia que Dios le haya dado. Y no tiene sentido, por eso Pablo también lo menciona, no tiene sentido el envidiar o el desear la gracia que tiene otra persona. Claro. Ahí hay un desenfoque grande que tiene que ver con otro tema que desarrollaremos más adelante. Que más adelante, exacto, porque aparte, esto que vos venías hablando al inicio, que es acerca de la gracia. Lo que nosotros recibimos por gracia, yo entiendo entonces y aludo a que lo que tiene esa persona lo está teniendo por gracia de Dios y no por mérito propio, sino que es por su gracia. Y es ahí donde va fluyendo, porque muchas veces también se cae en el engaño o en el error de que, se critica, supongamos, a alguien que recibió una gracia apostólica. Pero ahora desarrollo en un momento en el escrito acerca de que el apóstol, el que ha recibido la gracia de Dios como apóstol, es en realidad el servidor. Y hay un ejemplo que usa nuestro pastor, que es lo siguiente. Es como ese barco que está allí en el mar para remontar, para sacar a alta mar a los barcos de lujo. Y vos lo ves a ese barco y está todo engrasado, está todo sucio, claro, pero sin embargo sirve para que otro barco sea el que se luzca. Es el que hace mucha fuerza, es el que es más maltratado de todos. Es fundamental. Pero es indispensable, claro, para que las grandes embarcaciones lleguen a alta mar. Sí. Es el servidor, por así decir, de todos. Entonces, no se trata de estar primero en cuanto a una posición bajo el sistema o los conceptos del sistema de este mundo, sino bajo el sistema y el concepto del reino de los cielos, que estamos ahora bajo su gobierno cuando nos posicionamos como hijos de Dios. Exactamente. Constituidos como hijos de Dios y entendiendo que la unidad del Espíritu es un hecho consumado en Dios, entonces lo que nos queda a nosotros es abrazar la gracia que Dios nos ha dado y ser parte de las coyunturas que hacen que ese cuerpo unido en el Espíritu crezca. Yo no puedo crecer individualmente, vos no podés crecer individualmente, necesitamos a todo el cuerpo de Cristo. En primer lugar, nuestras congregaciones, que son a quienes vemos cara a cara. Y posteriormente, entonces, a todos aquellos que alrededor del mundo alzan sus manos honrando al Señor y de una u otra forma contribuyen al crecimiento de la Iglesia de Cristo. Exacto. Nos queda una pregunta pendiente dentro de esta misma pregunta, que es, ¿cómo operan un poquito o algunas características de cada una de estas gracias?